Hola, el día de hoy hablaremos de la rehabilitación de los ecosistemas forestales. Ese es un tema, una asignatura que corresponde a la carrera de ingeniería forestal. Y bueno, como parte importante dentro de esto, pues necesitamos nosotros determinar qué es la rehabilitación de los ecosistemas forestales. Entonces, podemos decir que es un proceso que está destinado a la recuperación de la estructura, la función y la biodiversidad de los bosques que han sido degradados o destruidos. Ahora, no solamente vamos a hablar en términos de belleza, sino que también en términos de función. Los bosques son proveedores de bienes y de servicios, y algunos de los servicios son los servicios ambientales. Por ejemplo, en la calidad de oxígeno, el control de sedimentación en el agua o solamente de los ríos, entre muchos otros servicios, ¿no? Y eso es parte de la función de los bosques y por eso es importante que nosotros busquemos la restauración o la rehabilitación de los mismos. Ahora, en este caso tenemos una secuencia fotográfica en la cual mostramos un predio que ha sido eh, completamente degradado, se eliminaron todas las plantas y después se fue dando un seguimiento fotográfico al paso del tiempo para llegar a este punto. ¿Qué quiero mostrar con esto? Todos los ecosistemas, todos los bosques, todas las selvas tienden a recuperarse. Sin embargo, la presión de las actividades humanas, por lo general, evita que eso suceda y que el daño se haga mayor. Entonces, en el caso de algunas cuencas hidrográficas, bueno, pues lo que ocurre es que hacemos este tipo de actividades durante todo el transcurso de la cuenca. Entonces, eso desde luego que va a afectar directamente sobre la provisión de agua, por citar un ejemplo. Entonces, para que nosotros podamos hacer un trabajo correcto en cuanto a la rehabilitación o la restauración de los ecosistemas, de primera instancia debemos de hacer un diagnóstico y una evaluación del daño. Aquí pongo una imagen en la cual hubo un incendio forestal. Entonces, de primera instancia, nosotros al llegar a un predio de ese tipo, podemos ver cómo existe un daño a través de un incendio y bueno, ese daño pudo haber impactado directamente sobre la cobertura forestal. En este caso, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos nosotros es evaluar la cobertura forestal. ¿Existe o no existe? ¿No? Herbáceas, arbustivas, presencia de qué tipo de elementos bióticos hay, desde plantas, animales, hongos, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros debemos de hacer es evaluar la biodiversidad que tanto ha sido afectada. También debemos de analizar el suelo. En cuanto al suelo, podemos ver si hay cenizas, si no hay cenizas. Esto, por lo general, las altas temperaturas, en el caso de un incendio forestal, bueno, puede afectar directamente la composición. Es importante mencionar que, bueno, si bien este ejemplo corresponde a un incendio forestal, también puede ser por plagas, puede ser por tala ilegal, puede ser por algunos otros factores, cambios de uso de suelo. Entonces, cada condición es diferente. Entonces, el suelo se va a comportar de manera diferente. También la disposición del agua. La disposición del agua es bien importante saber si nosotros contamos o no con agua para poder realizar cualquier obra. La calidad del aire en algunos casos es importante determinarla y bien, también es importante determinar si existen la presión humana. Y cuando hablamos de la presión humana puede ser desde actividades de deforestación, actividades de incendios, como por ejemplo pastoreo también, o bien contaminación por alguna otra actividad, ya sea de empresas, minas o cualquier otra actividad. Entonces, sí es importante realizar este diagnóstico para que entonces podamos nosotros seleccionar las estrategias de rehabilitación. Y bueno, aquí tengo algunas imágenes que también coloqué. Según el tipo de degradación, nosotros vamos a poder bien hacer la regeneración natural asistida. La regeneración natural asistida consiste justamente, y aquí pongo una imagen como para ejemplificar, en proteger la vegetación remanente para fomentar su crecimiento. O sea, una vez que hay un grado de daño, pues hay algunas plantas que subsisten o que se regeneran por sí solas y entonces lo que nosotros hacemos es proteger esas plantas, establecer algún tutor o algún método de protección para que esas plantas podamos garantizar su crecimiento. También otra de las cosas que ocurre ahí es justamente la reforestación o restauración activa, y aquí estamos en un ejemplo, o bien el control de erosión de suelos, que puede ser por erosión hídrica, eólica, o bien mecánica, por producto de las actividades de los hombres, del hombre, y lo que se busca es pues justamente la restauración del suelo. Para eso hay diferentes técnicas como terrazas, barreras vivas o aplicación de materia orgánica como tal. El manejo del agua también es importante, la recuperación de los cuerpos de agua.
es de vital importancia en cada uno de estos procesos. En cuanto al uso de las especies nativas, pues es altamente recomendado. El ideal es meter especies propias del lugar, no meterse con especies introducidas porque podemos causar un desequilibrio ecológico. El monitoreo y seguimiento son vitales, se debe establecer indicadores ecológicos y socioeconómicos que nos permitan evaluar el progreso de la rehabilitación. Este puede ser el crecimiento de la vegetación, puede ser el retorno de la fauna, puede ser la mejora en la calidad del suelo, el agua, etcétera. Hay muchas variables que nosotros podemos determinar. En cuanto a la restauración ecológica, bueno, es un proceso de asistir la recuperación de ya sea el daño causado, y lo que se busca es restablecer su estructura, la función, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, o sea, los servicios ambientales. Entonces, normalmente lo que vamos a hacer con la restauración ecológica es buscar devolver al ecosistema una condición lo más cercana a su estado original. En cuanto a la rehabilitación, bueno, pues lo que a nosotros nos interesa, más que llegar a la vegetación en estado original, es justamente que haya una funcionalidad, ¿no? Posiblemente no sean las especies originales, pero son las especies que dan el funcionamiento como tal de las especies originales, son un símil. En cuanto a la rehabilitación ecológica, bueno, es un término similar a la rehabilitación, solo que este tiene un enfoque integral. Lo que se busca en la rehabilitación ecológica es que nosotros consideremos la biodiversidad y la estructura del ecosistema y sin necesariamente alcanzar el estado original del ecosistema. Entonces buscamos, digamos que, por así decirlo, que sea lo más parecido, pero con un enfoque integral. En el caso de la remediación es otro término y aquí lo que consiste es la aplicación de técnicas para eliminar o reducir contaminantes en el suelo, en el agua o en el aire. Dentro de un ecosistema degradado, lo que se busca especialmente es que en los sitios afectados por contaminación química o residuos tóxicos, bueno, pues nosotros podamos escoger técnicas o alternativas que permitan esa limpieza. Un ejemplo son los hidrocarburos y bueno, existen bacterias capaces de degradar los hidrocarburos. La reconstrucción, bueno, pues es un proceso de restablecer un ecosistema que ya fue gravemente alterado, dañado, y empezamos nosotros desde cero. Entonces, lo que hacemos es utilizar especies nativas o introducidas para generar una nueva estructura ecológica funcional. Se aplica en áreas donde la vegetación original ha sido completamente eliminada y para poder determinar todas estas variables dentro de cada uno de los conceptos que ya vimos anteriormente, bueno, pues nosotros lo que buscamos es determinar dos términos, que es la composición y la estructura. La composición se refiere a la variedad de especies presentes en un ecosistema. Por ejemplo, aquí, cuál es su abundancia, cuál es su presencia. Y la estructura es la disposición física de esos componentes, ya sean los que tienen vida, como las plantas o los animales, o los que no tienen vida, como en el caso de los minerales, las rocas o algunos otros elementos. Entonces, por lo general, nosotros buscamos justamente tener claro cada uno de los elementos dentro de los ecosistemas para que entonces nosotros podamos ver qué es lo más adecuado dentro de los términos antes mencionados. Y por último, bueno, pues la finalidad de cada concepto visto en este capítulo es diferente y la elección de lo que nosotros vamos a escoger, sea rehabilitación, restauración ecológica, de su elección va a depender el proceso y las técnicas que vamos a emplear. Muchísimas gracias, espero que sea información de provecho. Un fuerte y caluroso abrazo. Hasta luego.